Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana 4 de clases virtuales en el curso de geometría. Ya en los anteriores temas de este trimestre hemos estudiado lo que es la circunferencia, propiedades básicas, teoremas y también ángulos asociados a ellas. Sabemos que existen diferentes tipos de ángulos y cada uno tiene propiedades en específico particulares que es importante conocer a la hora de desarrollar los ejercicios. Bien, el día de hoy voy a realizar un repaso de estos temas, ¿no?, que corresponden a circunferencia, ángulos y propiedades para que quede más claro y no exista alguna duda. Bien, empecemos. En el ejercicio número 1 me piden calcular W si la medida del arco AB, esto es 112 grados, y el arco RC es 48. Colocamos acá RC 48. Luego, después de haber ubicado estos arcos, me piden hallar W. Sabemos que W es un tipo de ángulo inscrito formado por dos cuerdas. ¿Cómo se calcula? Su arco dt sobre 2. W es igual al arco dt entre 2. Primero hay que calcular el arco dt para reemplazar y entonces hallamos W. ¿Cómo encontramos este arco? Aquí tengo dos tangentes donde este ángulo más el arco de t es igual a 180 por la propiedad. Voy a colocar una variable θ. Θ más el arco de t es igual a 180 grados. Pero, ¿cómo calculamos θ? Si ustedes observan, θ está formado por la intersección de dos cuerdas, ¿no?, que comprende arcos. Este sería un ángulo interior. Entonces, el ángulo θ es igual a la semisuma de los arcos, ¿no? Sería 112 más 48 entre 2. Desarrollamos esto y el valor de θ será 160 sobre 2, que es 80. El ángulo θ es 80 grados. Entonces reemplazamos 80 más el arco de t es igual a 180 y el arco de t sería 100. Como ya tengo el arco de t, voy a reemplazar en esta primera ecuación para hallar W. Sería dt es 100 entre 2 y la respuesta es 50 grados. El valor de W igual 50 grados y este sería mi resultado. Solamente aplicando la definición de ángulos. En el ejercicio número 2 me dicen en el paralelogramo ABCD calcula X. Tenemos en la figura aquí un ángulo de 52 y sabemos que los ángulos opuestos son iguales. Este también sería 52. Por la propiedad de las tangentes, ¿no?, tangentes a una circunferencia, el ángulo más su arco será 180 grados. Quiere decir que el arco BD más 52 es igual a 180, donde el arco BD será igual 128. Muy bien, el arco BD es 128. Lo ubicamos en la figura. Todo tiene que estar en su figura porque ello va a depender de que ustedes estén desarrollándolo, aplicando todos estos conceptos. Tenemos aquí un ángulo inscrito, el ángulo E formado por dos cuerdas, que este es igual a la mitad de su arco, es decir, 128
entre 2, que sería igual 64. El ángulo E es igual a 64. Luego, este es externo con respecto a ese triángulo AED, donde 64 es igual a 52 más X y el valor de X, ¿no? Restando esto, será 12. X es 12 y este sería mi resultado. Siguiente ejercicio, número 3. En el ejercicio número 3 que veremos a continuación, ¿no? En la gráfica, ¿no?, que se muestra, me piden hallar la medida de los arcos AB y CD. Tenemos ángulo interior 52 grados y un ángulo exterior de 14. Para ello solamente aplicaremos la fórmula que me permite calcular cada uno de estos. 52, que es el ángulo interior, es igual a la semisuma de los arcos. Quiere decir A más arco AB más el arco CD sobre 2, ¿no? Esa sería la fórmula. Y para el ángulo externo, 14 es igual a la semidiferencia de sus arcos. Quiere decir que el arco AB menos el arco CD sobre 2. Desarrollamos la ecuación, las ecuaciones que se presentan, sería 28 es igual al arco AB menos el arco CD. Y para la suma de los arcos sería 104. 104 es igual a la suma de los arcos, ¿no?, AB y CD. Para hallar cada uno de estos arcos vamos a sumar las ecuaciones. 104 más 28, ¿no?, será igual a arco AB más CD más el arco AB menos CD. 104 más 28 es 132. Estamos sumando las ecuaciones, estas las sumamos. 104 más 28, 132. Arco AB más arco AB, 2 veces el arco AB. Los arcos CD, que son signos diferentes, se eliminan y entonces 132 entre 2 sería 66, que es la medida del arco AB. Arco AB. Para hallar el arco CD, reemplazo en cualquiera de las ecuaciones que se muestran. 104 es igual al arco AB más el arco CD. Reemplazas, el arco AB es 66 y luego 104 menos 66. 104 voy a colocar aquí, es igual 66 más CD. El arco CD es igual a 38. Y estos serían mis resultados de la medida de cada uno de los arcos. 104 menos 66, aquí perdón, es 38. Colocamos 38. Muy bien. En el ejercicio número 4 me piden encontrar la medida del arco del ángulo AFD. Este ángulo me están pidiendo. Y el ángulo C es 80. Cuando me dan este tipo de figuras, yo debo observar si hay cuadriláteros inscritos a la circunferencia. Y observo que si hay, por ejemplo, aquí A, B, voy a colocar un punto M, A, B, M, F, es un cuadrilátero que es inscrito a la circunferencia. Entonces voy a trazar una recta auxiliar de tal manera que en la figura se presenta A, B, M, F, que es un cuadrilátero inscrito en una circunferencia.
Voy a colocar una variable alfa aquí, muy bien. Luego, también acá observa un cuadrilátero, bueno, una figura, aquí tienes, sí, un cuadrilátero, trazo acá, una recta auxiliar, y te das cuenta que estos ángulos también son congruentes. Coloco beta, y este ángulo también será beta. Luego, en este mismo cuadrilátero ABMF, el ángulo interno alfa es igual acá también al ángulo externo. Luego, en el triángulo BCE, sumamos los ángulos y los igualamos a 180 grados. Alfa más 80 más beta es igual 180, donde alfa más beta es 100. Y si te das cuenta, alfa más beta es el ángulo AFD. Aquí está, AFD es 100. Y este sería mi resultado, que la medida del ángulo que me piden, ahí está, 100 grados. Continuamos con el ejercicio número 5. Encontrar el valor de x si el punto O es centro de la circunferencia menor. Aquí también tenemos, ¿no? Una propiedad donde estos ángulos que se encuentran acá son iguales, ¿no? Aquí 64, este ángulo también será 64. Luego puedo trazar aquí un radio con la finalidad de formar un ángulo de 90 grados porque es una tangente EB, radio con la tangente 90 grados. Luego 90 menos 64, esto sería 26. Este ángulo central es 26, ¿verdad? Luego su arco que comprende también será 26 grados, sería lo mismo, y colocas en la gráfica 26. En su arco es 26, el arco de F. X es un ángulo inscrito, entonces 26 entre 2, recuerda que es la mitad de su arco. También debes ir colocando lo que respecta a la clase de ángulos que utilizas, ángulo inscrito. Muy bien, en el siguiente ejercicio número 6 me piden calcular la medida de X, ¿no? En la gráfica. X pertenece al ángulo A. ¿Cómo desarrollamos ese tipo de ejercicios? Ubicamos el centro de cada una de las circunferencias y vamos a unir, completar esta figura. Radios, aquí es 90 grados. Aquí trazas también un radio de esa tangente 90 grados. Voy a trabajar en este polígono que es un pentágono donde la suma de sus ángulos interiores es 180 por n menos 2. Si n es 5, la respuesta aquí sería de la suma de los ángulos 540. n es 5, 540. Muy bien, sumamos todos los ángulos y los igualamos a este valor de 540. Muy bien, sumas todos los ángulos y los igualas a 540. Reemplazas cada uno de ellos. Sabemos que el ángulo B y el ángulo F miden 90 grados. 90 más 90, 180. Pasa a restar con el 540, 360. Los ángulos O1 o 2 son centrales y ya me dan sus arcos. Arco BCD 140, por lo tanto el ángulo O1 será 140, igual que el ángulo O2 o sub 2, 120. Esto lo reemplazas. X más 140 más 120 es igual a 360. X más 260 es igual a 360 y X vale 100. Cuando tengas este tipo de figuras, unes y formas un polígono que ya conoces la fórmula, aplicas y encuentras el valor de X. En este caso es 100.
Muy bien, hasta aquí hemos finalizado. Después de ello ya puedes realizar tu tarea. Que tengas un buen día y conmigo será hasta la próxima.